Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, ya casi se hace tarde, y dando la bienvenida a todos los que nos siguen visitando. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de escudriñar de la palabra de Dios, y también a aquellos que están en sus hogares por cualquier razón, que Dios les siga bendiciendo también y les siga recuperando si es que están enfermos, para que una vez más puedan sentirse mejor. Y en esta mañana vamos a continuar, hermanos y amigos, hablando de un tema que también nos pone a pensar, allá en el libro de Éxodo 26, 31 al 33, in the book of Exodus, chapter 26, verses 31 through 33, Éxodo 26, 31 al 33. Dice así la palabra de Dios: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio. Y aquel velo posará separación entre el lugar santo y el santísimo. Vamos a ir a Dios en oración. One prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido estar aquí congregados como iglesia tuya para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando sea totalmente de tu agrado, Señor. Pedimos que sigas estando entre nosotros como nuestro invitado número 1, Señor, y que podamos serte agradables en todo. Permite que tu palabra se siga esparciendo alrededor del mundo, Señor, empezando aquí en esta ciudad donde vivimos, que hagamos nuestra parte como iglesia tuya para llevar el Evangelio a aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Sabemos que la venida de tu Hijo se acerca y estamos esperándolo con gozo. Y queremos también que todo aquel que te anda buscando, Señor, pueda llegarte a conocer. Pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, sígueles recuperando, Señor, dándoles la salud necesaria, en especial a nuestra hermana Borrego y a su esposa también, que les sigas recuperando, que se sientan mejor, Señor, y tú eres el único que puedes dar la salud, y sabemos que en ti confiamos, Señor. También sigue dándole fuerzas a nuestra hermana Sánchez, nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Emilia, nuestra hermana Isabel y la hermana Elizabeth también, que le sigas dando alivio, hermano Ricardo, y en fin a todos aquellos que se nos pasan de nuestra mente, Señor, que seas con ellos y les sigas recuperando. Baby Noah también, Señor, sigue dando la salud que necesita. Pedimos también en especial por nuestro hermano Rick, que tomará este examen físico mañana, Señor, que estés con él y le ayudes también, Señor, a salir con éxitos, así tú lo permites, Señor. Perdona nuestras faltas, no las tomes en cuenta, y síguenos dando sabiduría para seguir haciendo tu voluntad, Señor, y que no ponga Satanás tropiezos en nuestro deseo y en nuestro propósito que tenemos de seguir predicando tu evangelio a aquellos que todavía te andan buscando, Señor. Sé con nuestro presidente y sigue dando sabiduría de parte tuya, Señor, para que haga decisiones sabias en estos meses que vienen, Señor, y que podamos seguir con esta alabanza espiritual sin ninguna perturbación de ningún gobierno, Señor, ni de parte de Satanás. No nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas, porque sin ti nada somos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy, hermanos y amigos, se intitula El velo del tabernáculo. The veil of the tabernacle. Y como leíamos aquí en Éxodo capítulo 26, del 31 al 33, veíamos que el velo del tabernáculo pues era básicamente una cortina hecha de lino torcido, color azul, púrpura y carmesí,
Tenían también querubines bordados, angelitos. They had some angels drawn also in this curtain. Descansaba sobre 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Ya nos imaginamos la belleza, ¿verdad? El diseño de Dios. Las columnas tenían capiteles de oro también y bases de plata. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo y solamente podía ser cruzado una sola vez al año, y esto por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio anual. Vemos, hermanos, aquí también que nos describe la función del velo. Aquí Moisés, what was the function of the veil? La palabra velo sugiere un objeto que oculta algo, que detrás de ese objeto hay algo escondido que no se puede ver. Y por ejemplo, hermanos, nos acordamos de Moisés, allá en Éxodo 34, 29 al 35, en Exodus 34, 29 through 35, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Éxodo 34, 29 al 35, dice así la palabra de Dios: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía Moisés, ¿verdad? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta era una de las funciones del velo. Moisés no sabía que su rostro resplandecía. He didn't know his face was shining like the sun. Hasta que nos imaginamos que alguien le dijo: oye Moisés, estás brillando. Quizás most likely Aarón. Ya, entonces se pone él un velo. Dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Primero nos dice que no sabía. Alguien le tuvo que haber dicho, porque imagínense, no tenía espejo. Oye, estoy resplandeciendo, ¿verdad? Alguien tuvo que haber dicho lo que estaba pasando, y él decide poner ese velo. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, entonces se quitaba el velo. Ya no necesitaba. Estaba ante la presencia de Dios hablando con él, como dice Números también, que hablaba como si fuese un amigo, como cualquier amigo habla con otro amigo. Nos acordamos. No era el pueblo entonces, hermanos, digno de mirar la gloria de Dios, podemos deducir. Y por eso, pues él decide cubrirse la cara. Pablo también, sin embargo, nos habla de otro velo que no es físico. Paul talks about another kind of veil, not physical veil. Pablo habla del velo de la incredulidad, que en su tiempo muchos judíos no convertidos tenían, velo que les ocultaba la salvación de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 3, 14 al 16. In the book of 2 Corinthians, chapter 3, verses 14 through 16. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y el versículo, antes de que sigamos, fíjense el versículo 13, cita a Moisés.
verse 13, before we continue, he cites Moses. Dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí está el propósito. ¿Ven ustedes? Para que ellos no estuviesen fijando la vista y diciendo, este es el pacto sagrado que va a permanecer para siempre. No, iba a ser abolido. Por eso Moisés lo hizo, para que no también lo hicieran a él, quizás idolatrarlo. Satanás es un taco bailo. Él era solamente un siervo, y por eso se cubre. Ahí nos da la razón, nada más algo que meditar, ¿verdad? Y luego dice, este velo, sin embargo, les queda hasta el día de hoy, el antiguo pacto. Todavía no entiende que ese pacto ya fue abolido, que no son ellos nada más la única nación la cual se merece salvación, sino todos los gentiles. Pero dice, por Cristo es que, el cual por Cristo es quitado. Y aún dice hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, dice, se quitará. Esto es lo grandioso. Cuando se conviertan a Dios, dice, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y cómo es quitado? Versículo 14. El cual por Cristo es quitado. Cuando le hablamos a la gente del plan de salvación y se les explica y ellos preguntan, quieren saber, nos da gusto. Nos da gusto que, amén, esto es nuestro mero mole. Cuando pregunta alguien de Cristo, cuando pregunta alguien de la palabra de Dios, nos sentimos bien. Porque sabemos que esa persona está buscando que Dios le quite ese velo. El velo de la ignorancia que Satanás pone, el velo de mentira que Satanás te pone para confundirte, para engañarte. No quiere que descubras la verdad. Deja, amigo, que Dios te quite ese velo de mentira de Satanás. Déjalo. Dice un himno que cantamos, ¿verdad? Deja penetrar la luz. Let the light shine in. Deja penetrar la luz. El velo del tabernáculo hacía también, hermanos, yendo otra vez al velo del tabernáculo, hacía una separación entre el lugar santo del Santísimo, ocultando del pueblo el arca del pacto donde moraba la presencia de Dios. It was the separation between the holy and the most holy, the holiest, where the ark of the covenant was there. Era una separación, una cortina. Entendemos, hermanos, que era muy importante esa cortina que estaba separando el lugar santo, que sí era apartado para Dios, pero acá estaba lo más sagrado, atrás de ese velo, el arca del pacto, la presencia de Dios. Ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Amén. Presencia de Dios. El velo del tabernáculo era un símbolo también, hermanos, de la naturaleza humana de Cristo. Fíjense, otro punto en que meditar. Ya sabemos que la función del velo era tapar, esconder algo, en este caso muy sagrado. El velo del tabernáculo también era un símbolo de la naturaleza humana de Cristo, de su carne. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 y 20, lo que les acabo de decir. Hebrews 10, 19 and 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y esto es que de su carne. Fíjense, un símbolo, ese velo del tabernáculo que estaba ahí con el pueblo israelita en el templo después, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina era un símbolo, era un tipo, tipo y arquetipos, un símbolo, un tipo de la naturaleza humana de Cristo, de su carne. Pero ¿cómo? Decimos que el antitipo debe ser algo de mayor importancia, ¿verdad? Pues claro que sí era. Esa carne
era lo que escondía a la naturaleza divina de Cristo, de su carne. La naturaleza humana de Cristo era un velo que ocultaba su divinidad. Dios hecho carne, Emmanuel. Ahí estaba, este cuerpo, esta piel, estos huesos cubrían la naturaleza divina de Cristo, la escondían. Pero ahí estaba, atrás de esa carne, esos huesos, ahí estaba Dios, el Todopoderoso. Vino a este mundo como un bebito, nacido de mujer, María. Estuvo en el vientre, al igual que todos nosotros estuvimos. Ahí estaba, hermanos, ocultando la naturaleza divina. Dios fue manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? El misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nada más vamos a citar esa parte. Dios manifestándose en carne. Manifestando significa se hizo ver. Se hizo ver. Dios se hizo ver en la carne de Cristo, el velo. Tipo y antitipo. El velo del templo representando un símbolo de la naturaleza humana de Cristo. Ocultó su divinidad. Y por eso es que también muchos no creían en Él. Especialmente los fariseos. ¿Cómo? ¿Ese hijo del carpintero es el Salvador? ¿Cómo? Lo que leíamos ahí en Juan 6. ¿Cómo? Él está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo y que no es como el maná que comieron nuestros padres y murieron. ¿Quién se cree que es? ¡Qué blasfemia! ¿Cómo nos va a dar de comer su carne? El velo. ¿Ven? La relación. No nada más, hermanos, el velo cubría, pero también el velo del tabernáculo, símbolo de la naturaleza humana de Cristo, de su carne, que escondía su divinidad. Pero ¿qué le sucedió al velo del templo? ¿Verdad? Vamos a ver qué le pasó a ese velo de ese templo, esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. What happened to that veil that separated the holy from the most holy? Right? Cuando Cristo murió, fíjense lo que pasó. When Christ died, cuando Cristo murió, ese velo se rasgó en dos partes. Was cut from top to bottom in half. Dos partes. Se rasga. No fue un sacerdote que se subió en una escalera o lo que sea y lo rasgó, ¿verdad? No. Cuando muere Cristo, solito ese velo empieza a rasgarse. Nomás imaginémonos, sin ninguna tijera. It just started splitting in half when Christ died. Esto lo dice Mateo 27:51, Matthew 27:51. Ya nos imaginamos al sumo sacerdote que estaba ahí, ¿verdad? Y a los demás sacerdotes cuando vieron esto, los que hubieran estado, porque la mayoría estaba allá, ¿verdad? Mofándose de Cristo, riéndose de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué no desciendes de la cruz? Sálvate a ti mismo y también a nosotros, mofándose, burlándose. Dice Mateo 27:51, Matthew 27:51, y aquí el velo del templo que se rasgó en Dios. Cuando muere Cristo esto sucede. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, y burlándose todavía ellos, ¿right? Otros decían, veamos si viene Elías a librarle, creían que le estaba hablando de Elías. Burlándose. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y era difícil hablar en la cruz, acuérdense, y más en la situación que estaba Cristo, dice que clamó a gran voz, el último suspiro de Cristo, a gran voz, para que todos lo oyeran. Clama y entrega el Espíritu. Entregó el Espíritu. ¿A quién? A Dios, que lo dio. Aunque Él era Dios, ya lo entendemos. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, from top to bottom. Y la tierra también, ¿qué? Y la tierra tembló, imagínense el terremoto, hermanos. Y las rocas se partieron. Y todo lo demás que ocurre.
Pero ahorita estamos enfatizando el velo del templo. Yo creo que salieron corriendo, ¿verdad? Los sacerdotes que estaban ahí. Cuando empieza el velo a romperse en dos y cuando empieza el temblor está pasando algo que nunca hemos visto. Ni un solo hilo, hermanos, quedó que no se cortara en aquella rasgadura, simbolizando otra vez que todos los obstáculos, todos los impedimentos a la presencia de Dios habían sido removidos con la muerte de Cristo. Cristo abriendo la entrada al cielo, es lo que estaba pasando. Empezando con su muerte. Y luego vendría lo más glorioso, ¿verdad? La resurrección de entre los muertos, para confirmar. Empezó Cristo a comenzar esa salvación de tuya y la mía y de todo ser humano. Ahí empieza, en su muerte. Todos esos impedimentos a la presencia de Dios habían sido abiertos, dando a entender que ese templo, que ese velo y todo lo que estaba ahí había ya sido abolido. ¿Ven ustedes? Ley de Moisés abolida, tal y como él les había dicho. Y no le habían creído. Aquellos que se ofendieron, como les digo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida. Muchos se ofendieron, dice, no leíamos, ¿no? Pero luego después sigue leyendo. Muchos desde aquel día se ofendieron y ya dejaron de seguir a Cristo. En Hebreos también 10, 19 y 22, vamos a leer, hermanos, ahí. Hebrews 10, Hebrews 10, 22, Hebreos 10, 22 nada más. Hebreos 10, 22. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos, dice, con corazón sincero. Es la única manera que te puedes acercar a Dios, amigo, amiga, si quieres su perdón. Sinceramente, no por la comezón de oír nada más. No nada más porque tienes quizá alguna dudita por ahí, no, sinceramente acerquémonos, dice ahí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dios quiere, amigo, que te acerques a Él de esta manera. Y a nosotros como cristianos, ya que fuimos añadidos a su iglesia, dice, con más razón, purificados los corazones, dice, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Haciendo referencia, pues, al bautismo. Ahí está. Es la única manera que Dios te puede dar una conciencia nueva. No es, me voy a apuntar ahí en la lista de bautismos cuando haya 50 o 100 bautismos, entonces ya me bautizo. Cuando ya estén 50 personas apuntadas, ya vamos a bautizarlos. Pero ustedes ya son salvos. Qué mentira. No eres salvo hasta que vienes a tocar, a tener contacto con la sangre de Cristo, en las aguas del bautismo. Lo estudiamos también, ¿verdad? En la clase de la Pascua, el Cordero Pascual. Así que, hermanos, teniendo esta libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa es la libertad, hermanos, que Cristo nos dio. El versículo 19 también, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. ¿Ven ustedes? Abriendo la entrada al lugar santísimo. Nos podemos ya acercar a Dios. Por eso dice Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6, John 14:6. ¿Cómo se rompió el velo? También es algo interesante estudiar, ¿verdad? ¿Cómo se rompió el velo? La palabra de Dios nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué significa esto, de arriba a abajo? ¿Por qué no de abajo hacia arriba? ¿Verdad? Podemos pensar también. La razón es que el plan de salvación fue algo que fue divinamente elaborado. Esto es lo que significa que se haya roto de arriba a abajo. La salvación vino de arriba hacia abajo, hacia la humanidad. Fue un plan de Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo. Por eso, un simbolismo, ¿verdad? También. Hay muchos símbolos en la palabra de Dios. Está llena de símbolos, de tipos y antitipos. Y cuando nos cerramos la mente, hermanos, no entendemos.
Por eso el hombre secular no entiende. No entiende lo espiritual. No entiende los tipos y antitipos, lo que Dios ha escogido para enseñarnos una gran lección que vendría después. Y cuando viene a ser bautizado, el velo se quita y empiezas a entender, de esto se trata, lo espiritual. De esto se trata, lo que significa la cena del Señor y todo lo demás. El bautismo, de esto se trata. Dios te abre los ojos del entendimiento. La salvación, hermanos, vino de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque Dios lo quiso así, simplemente. Por el puro afecto de su voluntad. Me gusta como Pablo dice en Corintios también. Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él así quiso. Amén. Siempre se va a hacer su voluntad. Según el profeta Isaías, en Isaías 53:10, Isaiah 53:10, Isaías 53:10, él dice, Isaías, acerca de los sufrimientos del Mesías, tenían una finalidad específica. Fue algo que Dios determinó otra vez, algo que Dios quiso hacerlo así. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Cristo, su oveja pascual. Sujetándolo, dice, a padecimiento. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. Pero Jehová quiso quebrantarlo para darnos a nosotros esa esperanza de vida eterna. Jehová quiso quebrantarlo. En el día de Pentecostés, Pedro, hermanos, dijo que la muerte de Cristo para salvar a la humanidad fue algo que tuvo su origen, otra vez, en Dios. This plan again had its origins in God, plan of salvation. Hechos 2:23. Vamos a ver el 22 también. Hechos 2:22 y 23. Acts 2:22 and 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Fíjense cómo ahí todavía no le llaman Jesucristo. Para que entendiese la gente que estaba ahí, que está hablando de ese hijo del carpintero, entre comillas. Jesús Nazareno, y dice don Nazareno. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y de eso no había ninguna duda. Había muchos testigos que habían traído a sus familiares que estaban enfermos y él los había sanado. Muchos. Y quizás hasta los que él había sanado ahí estaban. Como vosotros mismos sabéis, dice, a este entregado otra vez, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue algo plan B, como dice el mundo, ¿verdad? Plan B, plan B. Siempre decimos a veces, nosotros tenemos un plan B. Si esto no funciona, aquí está mi plan B. Dios nunca tuvo planes B, porque no es hombre, no es humano, no es usted y yo que a veces fallamos, que a veces echamos malas. Dios nunca ha echado malas. Sus planes son perfectos. Antes de la fundación del mundo. Anticipado conocimiento de Dios, dice, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y cuando leemos también en 1 de Pedro 1:20, 1 Peter 1:20, fíjense lo que nos dice ahí el apóstol Pedro, enfatizando una palabrita muy importante. 1 de Pedro 1:20, 1 Peter 1:20, dice así la palabra de Dios, dice, ya destinado desde antes, fíjense, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Está hablando de Cristo el Cordero, versículo anterior. The verse before talks about Christ the Lamb. Un cordero sin mancha, Cristo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Y otra vez la palabra clave, amor, por amor de vosotros. Dios, fíjense lo que dice, Dios estaba o había planeado su crucifixión antes de crear al mundo y al hombre. Algo que a veces nos olvida.
Dios planeó su crucifixión antes de crear al mundo, antes de crear a la humanidad. Y decimos, ¿por qué Dios? Tú eres el Todopoderoso. ¿Por qué planeaste esto? Ser muerto por tu misma creación, la misma humanidad de la cual tú quisiste salvar. ¿Por qué Dios? Y por eso mucha gente no cree en la Biblia. Están locos, como eso no tiene ni sentido, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así porque Él quiso. Dios había planeado su crucifixión antes de crear el mundo. Acordémonos de esto siempre, antes de crear al hombre. Dios ya lo había planeado. Ya sabía que el hombre iba a fallar. Antes de crear el jardín de Edén. Y ya sabía que tendría que venir al mundo como Cristo, como Jesús, como Emmanuel. Es algo que no podemos comprender, hermano, realmente con nuestra mente física. Por eso dice un himno también, allá comprenderé. Cuando estemos cara a cara frente al Cordero de Dios inmolado, que va a ser el juez, ya no va a ser nuestro abogado, pero será el juez de cada uno de nosotros. De manera que el velo era entonces un símbolo de la naturaleza humana de Cristo, que tuvo que rasgarse para que el camino a la presencia de Dios se abriese. Si no hubiera muerto Cristo, ese velo hubiera seguido igualito. Y seguiríamos bajo el pacto antiguo, bueno, más los judíos, no tenemos nada que ver con ellos. Todavía estarían, hermanos, guardando, y todavía están muchos guardando. Después de que pasó eso, todavía hay judíos, hasta hoy en este día, que se olvidan de que ese velo se rasgó cuando Cristo murió. Y hay testigos también, hubo testigos, pero lo hacen a un lado, porque se aferran que ellos todavía son el pueblo escogido de Dios y nada más, y que están esperando otra vez al verdadero Mesías, porque el que vino era un fraudulento blasfemo. Qué triste, ¿verdad? Y quizás nuestros mismos familiares así piensan, que a ti ya te lavaron el coco y digas lo que digas, a mí no me vas a convencer. Allá tú, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados, ya para terminar, de la muerte de Cristo como el velo espiritual? ¿Cuáles son los resultados? What are the results of the death of Christ as the spiritual veil? Bueno, el acceso a la presencia de Dios es una realidad constante, no nada más un evento anual como era en el primer pacto. Ahí se ofrecía cada año sacrificios y entraba el sumo sacerdote, abría la cortina, ¿verdad?, hacia un lado y entraba y luego se cerraba esa cortina otra vez. No podía ver nada de lo que estaba ocurriendo atrás del velo. Si alguien se atrevía a abrir la cortina, moría instantáneamente, ¿verdad? ¿Quién se iba a atrever? Hermano, sí, yo quiero ver, hermano, ¿Ávila a lo mejor? ¿O a lo mejor Rudy? No, creo que ninguno de nosotros se hubiera atrevido cuando estaba el sumo sacerdote, ¿verdad?, haciendo expiación primeramente por él y luego por el pueblo. No creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido. Eso es lo que pasaba en el primer pacto, en el sistema levítico. Pero ahora el acceso a la presencia de Dios es un privilegio de todos, ¿verdad? ¿Quiénes? De todos los que se someten a la autoridad de Cristo, de todos los que hacen sus mandamientos, de todos los que cumplen, de todos los que son hechos sacerdotes reales, bautizándose para el perdón de sus pecados. Esto lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 9 y 10. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablándole ya a los santos de Dios. Real sacerdocio, royal priesthood, right? Nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora dice sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Siempre trato de recordar esto cada día que Dios me da de vida. Gracias, Dios, porque eres misericordioso.
Thank you, Lord, because you are merciful. Porque no nos das como nos merecemos, no nos pagas como nos merecemos. Gracias, Dios, por tu santa misericordia, porque me hiciste un sacerdote real, royal priesthood, porque me hiciste parte de la nación santa, de tu pueblo adquirido por ti mismo, que pagaste. Adquisición significa que pagaste el precio máximo. Ya somos real sacerdocio, ¿verdad? El acceso a la presencia de Dios es una realidad por la muerte de Cristo, porque el sacrificio requerido ya se ofreció y permanece efectivo para siempre hasta que Cristo venga. Otra vez, hasta que Cristo venga. No se tiene que estar repitiendo como el sistema levítico. Cada año llegaba el mes de Abib y se hacía este sacrificio una vez al año. Cada año se repetía, cada año se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Imagínense cada año. Cada año, cada año, cada año. Acuérdense de las ofensas y cómo Dios nos sacó de la esclavitud cada año. El acceso a la presencia de Dios, sin embargo, se hizo una vez y para siempre por la muerte de Cristo. The death of Christ made it all possible once and for all, forever. Nosotros tenemos ese acceso a la presencia de Dios, lo podemos hacer ya con confianza, ya no con miedo, como el sistema levítico. Podemos ir a Dios en oración, ¿no? Amén. No sabemos que si vamos a Dios en oración, que si le pedimos, no nos va a dar muerte, ¿verdad? No es nada más una vez al año, borracho. Imagínense, si nada más una vez al año pudiéramos hacer oración a Dios. Imagínense y pedir por nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos? Constantemente podemos ir a Dios en oración. El que ha sido perdonado sus pecados, el que ha sido añadido a la iglesia del Señor, constantemente puedes ir, porque ya Dios te da del Espíritu Santo, el que te traduce tus oraciones, porque ninguno de nosotros sabemos orar, ¿no? Por eso Dios te regala ese Santo Espíritu aquí. La única manera no es cuando tú levantaste la mano, aunque muchos dicen, ¿no? Ya levantando la mano, aunque te apuntaras ahí, ¿verdad? En el bautismo, no importa si faltan 6 meses para que te bautices, tú ya eres algo. Ya levantaste la mano, ya Dios te dio el Espíritu. Mentira. La palabra de Dios no dice eso. Nos podemos acercar, considerando todo lo que se ha dicho. Es evidente que no hay ninguna razón justificable que nos detenga de entrar a la presencia de Dios, siempre y cuando hagamos, como dice el autor de la epístola a los Hebreos, que leíamos. Primeramente, con un corazón sincero. Draw near to Him with a sincere heart. Con un corazón sincero. No puede haber, amigo o amiga, mentiras. Abre tu corazón a Dios, sinceramente. También en plena certidumbre de fe, como dice ahí también Hebreos 10, 22 en adelante. Plena certidumbre de fe. Estás completamente seguro de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él te está reservando esa morada eterna. Y purificado, claro, el corazón de mala conciencia, dice la palabra de Dios. Tu corazón tiene que ser purificado de mala conciencia. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Lo leíamos en Hebreos 10, 22, right? Hebrews 10, 22. Lavados de toda impureza, como dice ahí, lavados los cuerpos, ¿con qué? Con agua limpia. Otra vez haciendo el énfasis, apuntando a las aguas del bautismo. Por eso no podemos dejar de enfatizar lo importantísimo que es nacer de nuevo, empezar tu vida nueva en Cristo. Si en esta mañana tú, amigo o amiga, ya tienes ese deseo de comenzar esa vida nueva en Cristo, aquí hay algo que impide que tú seas bautizado hoy. Comienza hoy a vivir de veras. Si tú estás en tu hogar también, amigo o amiga, y ya tienes ese deseo en tu corazón, ya crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya quieres confesar que Dios también le levantó de entre los muertos al tercer día, lo crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe al eunuco etíope, bien puedes. Y él le dice, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes.
En esta mañana también, si tú crees de todo corazón, amigo, amiga, en tu hogar, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. No esperes para mañana, quizás mañana sea muy tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.